Veloz como el viento, estoy aquí, vine contento, yo soy Gustavo, el cuentacuentos. Hoy les voy a contar la historia más antigua que yo recuerdo que me hayan contado. Y si la memoria no me falla, fue mi madre que me leyó esta historia de un libro muy bonito que tenía unas ilustraciones especiales. Cuando tú movías la página, la ilustración cambiaba. Era como si los personajes se moviesen. Bien, esto ocurrió cuando yo tenía más o menos 4 o 5 años. Y esta historia dice así. Era una noche muy fría y caía la nieve. Y la ciudad estaba hermosamente adornada. ¡Qué bella! Y en medio del frío, de la noche y de la nieve, una niña caminaba con los pies descalzos. Hacía poco, esa niña había tenido unas zapatillas viejas, grandes, llenas de agujeros. Pero de pronto apareció un coche y entonces la niña, para evitar ser atropellada, corrió. Pero como sus zapatillas eran tan grandotas y tan viejas y llenas de tantos agujeros, se le desprendieron en la carrera y el coche terminó por destruir sus zapatillas. La niña buscaba algún lugar para refugiarse esa noche, para descansar. Tal vez podría ir a su casa. Claro, su casa quedaba a solo unas cuadras, no estaba lejos. Ni hablar, a su casa no. A su casa no podía ir. ¿Saben por qué? Porque esa noche había vendido muy pocas cajas de fósforos. Y cuando eso pasaba, en su casa le castigaban muy duro. La niña buscaba pues un lugar para descansar y por fin encontró un lugar donde dos casas se juntaban. Allí se sentó y como ya no podía soportar tanto frío, sobre todo ese frío que sentía en las plantas de sus pies, dijo: si al menos pudiese encender un palito de fósforo para abrigarme. Y como ya no soportaba más el frío, sacó un palito de fósforo y lo encendió y acercó la llamita a las plantas de sus pies. Y en ese momento la niña no podía creerlo. Esa llamita le calentaba como si se hubiese transformado en una estufa. La niña sonrió. Ay, sus pies se sentían tan calientitos. Ay, qué bien. Pero de pronto la llamita se apagó y la estufa que ella sentía desapareció. La niña entonces encendió otro palito de fósforo. Y esta llamita tenía un brillo especial, y ese brillo hizo que la pared que había frente a la niña desapareciese. La niña, muy asombrada, contempló que dentro de esa casa había una mesa, y en la mesa habían unos postres deliciosos. Y en medio de esos postres deliciosos había un pavo de Navidad horneado, porque no era cualquier noche, no, era un 24 de diciembre. Quizá por eso la gente caminaba tan apurada esa noche. La niña de pronto observó que ese pavo de Navidad horneado, sazonado, que olía tan sabroso, saltó de la fuente acercándose hacia ella. Dijo la niña, y de pronto el pavo dio otro salto hacia ella. La niña sonrió, iba a comer pavo esa noche. El pavo dio otro salto, estaba tan cerquita la niña. Y en ese momento la llamita se apagó y la pared volvió a aparecer y el pavo se quedó ahí dentro de la casa. La niña entonces encendió otro palito de fósforo. Esta llamita no hizo desaparecer aquella pared, pero le permitió ver a la niña algo grande, algo inmenso que había a un lado.
¿Qué sería eso? La niña se acercó un poquito. Oh, no podía creerlo. Jamás había visto algo semejante. Era el árbol de Navidad más grande, más inmenso que jamás había visto. Cuando la llamita se apagó, el árbol desapareció. Pero los regalos y los adornos del árbol volaron hacia el cielo y se transformaron en miles de estrellas. La niña se quedó un rato contemplando aquel cielo lleno de lucecitas y de pronto vio una estrella fugaz. ¿Será que alguien va a morir?, dijo la niña, porque eso le había dicho su abuela, que cuando uno ve una estrella fugaz es porque alguien se va a morir. Su abuelita era la única en su casa que la había querido, pero su abuelita ya estaba muerta. Como la niña volvió a sentir frío, encendió otro palito de fósforo. Y esta llamita, esta vez, le permitió ver la sombra de alguien que se acercaba. La niña sintió un poco de miedo. La persona estaba cada vez más cerca. Y de pronto la niña se quedó como una estatua, asombrada. No podía creerlo. La persona que se acercaba era su abuelita. Pues ella estaba muerta. ¿Cómo era posible eso? La niña contempló el rostro de su abuela, con sus arrugas, con sus canas, que le parecieron las canas más hermosas del mundo, porque eran las canas de su abuelita. Y la niña al verla dijo: abuelita, yo no quiero que tú desaparezcas, como se fue la estufa, como se fue el pavo, como se fue el árbol. Abuelita, por favor, no te vayas. Y en ese momento la niña observó que la llamita estaba a punto de acabarse. Su abuelita pues iba a desaparecer como todo lo anterior. Pero entonces la niña tuvo una idea muy veloz. Encendió otro palito de fósforo. Y otro, y otro, y otro. Y esas llamitas alumbraron con mayor intensidad a la abuela, que ahora se veía muy, pero muy hermosa. Abuelita, tengo mucho frío, por favor, ayúdame, le dijo la niña. Cuentan que la abuela tomó a la niña de la mano y juntas empezaron a caminar. Y poco a poco la niña sintió como si sus pasos se hicieran más ligeros e incluso como si no estuviesen tocando el suelo. Pero eso no es posible. Eso no puede ser, pero por las dudas la niña miró hacia abajo. No podía creerlo, en efecto, se estaban elevando del suelo. La niña miró hacia arriba y vio que se acercaban a las nubes. La niña volvió a mirar hacia abajo y vio que las casas se habían hecho pequeñas, que parecían unas cajitas de fósforo. La niña y su abuela atravesaron las nubes y llegaron a un lugar donde ya no sentían ni frío, ni temor, ni oscuridad. Al día siguiente, en ese lugar donde se juntaban esas dos casas, allí estaba el cuerpo de la niña, rodeado de esos palitos de fósforo. Un hombre pasó por allí, vio aquello y dijo: no, pobre niña, pobrecita, y se fue. Una mujer también pasó por allí y al ver aquello también se lamentó. Y muchas personas pasaban y todas ellas se lamentaban, sufrían. Pero lo que no sabían era que ahora ella los observaba a todos desde un lugar donde ya no había ni frío, ni temor, ni oscuridad. Ella los miraba a todos desde la casa de Dios. Bueno, esta es la historia más antigua que yo recuerdo. Aunque claro, la versión que me leyó mi mamá, yo recuerdo que fue mi mamá, pero no equivocarme. Esa versión era una versión un poco más reducida, quizá pensada para niños pequeños. Pero yo he querido ahora contarles la versión original de Hans Christian Andersen, aunque me he permitido hacerles unos muy ligeros ajustes a esta versión original. Bueno, cuando yo era pequeño y los grandes me contaban historias, como yo era pequeño,
Los miraba y los escuchaba desde abajo.